Buenas tardes a todas y a todos. Em, Gracias, Andrei, por invitarme aquí a conversar contigo y, no sé, contarles algo de mi persona. Siempre es complicado esto de presentarse, ¿ah? Mi nombre es Cristina Wormul-Chiarrini, soy escritora, poeta, novelista, cuentista, ensayista no, pero sí cronista, Eso quiero conversar también sobre... ¿ya? Me apareció esa información que eras cronista. Soy cronista estable, además de cultura, en la nueva mirada.cl, que es un periódico digital que sale ahora cada 15 días. Hasta hace 2 años salía semanalmente, lo cual era una tortura, porque escribir una crónica de investigación una vez a la semana era un trabajo abrumador. Ahora ya cada 15 días es más fácil, y además porque cuando uno va investigando de un tema, siempre se liga con otros, o sea, vas teniendo información de otros temas y se va sumando. Entonces vas dejando como en reserva algún tema que después trata, ¿ya? Y bueno, la cosa es en la cultura hoy día, la parte cultura, pero la cultura entendida como algo que le llega a la gente fácilmente, no esta cultura elitaria que solemos tener para iniciados, ¿no? Con textos herméticos, que la gente tenga que estar titulada, doctorada y diplomada para entender lo que está leyendo. La idea es que lo pueda leer cualquier persona que sepa leer y escribir y que tenga alguna base, ¿ya? Y de preferencia elijo mujeres invisibilizadas por la historia, que son muchas, muchísimas, porque solo se ha empezado a hablar de ellas desde ahí, por los 70 o 80 del siglo pasado. Ahí han empezado a surgir mucha información histórica de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo y que a veces algunas, su obra está a nombre de otras personas y que se ha descubierto que no son, por ejemplo, el hermano de la Fanny Mendelssohn como músico, como gran músico y compositora. Toda su obra casi está a nombre de Félix Mendelssohn, que es su hermano. No porque haya sido mala persona y un plagiador, sino porque no podía publicarla. Nadie aceptaba la partitura de una mujer. Entonces ella los publicó a través de su hermano, que le hizo, como quien dice, el favor. ¿Ya? Y eso es un tema largo que te da para todo. Después están las diversidades, por ejemplo, las parejas, las grandes parejas amorosas entre hombres o mujeres, que hay muchas a través de la historia y que la verdad es que la mayoría del ambiente musical, aquí me va a matar más de alguien, Que y, perdón la música. y literario, etcétera, ha sido muy dado ya sea al Claro. homosexualismo, al lesbianismo, al transexualismo, a la fluidez sexual incluso, ¿te fijas? A través de la historia, ¿ya? Mucho más de lo que alguien nos haya mostrado, ¿ya? Y entonces tú empiezas a ver grandes parejas como la Virginia Woolf y la Vita Sackville, ¿ya? Que fueron y tienen una correspondencia maravillosa, ¿ya? O Jean Cousteau con Jean Marais, que fueron una pareja notable que atravesó la Segunda Guerra Mundial, además la resistencia francesa, y enfrentando eso, o Ney Matogrosso en Brasil, un músico, ¿ya? Bueno, son historias que la gente no conoce mucho porque fíjate que acá en Chile pasa algo. Estamos muy centrados en nosotros y conocemos muy poco de afuera. Entonces yo me he dado cuenta que casi cualquier tema de esto es una novedad. ¿Ya? Lo que tú cuentes. Tampoco es que tengas que hacer un estudio de 2 años sobre el personaje, sino que, bueno, se trata de dar una pincelada y de aproximarlo a esa realidad. Y tengo la satisfacción que me dicen que cultura, el ámbito, en la sección de cultura en la nueva mirada es lo más leído en general, porque la gente está un poco cansada de esta repetición que hay en las noticias, ya sea de cosas trágicas, que de repente hay un accidente, algo, y los noticiarios se convierten en simplemente una repetición Claro. infinita de la misma noticia desde distintos ángulos con un morbo que a mí me impresiona, ¿te fijas? Ya sea asaltos, tragedias mineras o lo que sea, y una carencia de profundidad incluso en las noticias que dan. En general no tienen historia. Mi hija, yo, por ejemplo, mira, pensaba ahora nomás, con la noticia del accidente en la mina del Teniente. Tú sabes que hay una tragedia en la mina del Teniente que fue
por ahí por el 30 del siglo pasado, que se llama La tragedia del humo. ¿La conocen? Yo creo que la conocen bien poco. ¿Tú sabes que es la mayor tragedia minera del mundo? Ya murieron más de 300 mineros en esa tragedia. Ya, y no murieron por un derrumbe, murieron asfixiados por el humo, porque la mina no tenía escape, así que murieron por asfixia. Eso fue un caso dramático que además tuvo repercusión en la literatura, porque ahora alguien ponía un poema de Vallejo, que no es hecho a raíz del accidente, sino a raíz de los mineros, pero hay un gran poema en Neruda sobre la tragedia del humo, y hay otro de Óscar Castro, ¿ya? Y en Rancagua hay una población que se llama de las viudas, porque ellas ganaron un juicio muy largo donde las indemnizaron con casas, con una población completa, que es para las viudas de aquellos de la mineros. tragedia. Esa es una tragedia que marcó, digamos, un hito en la minería porque a raíz de ella se mejoraron mucho las condiciones, digamos, de seguridad. Pero ni uno, ni un solo periodista que podrían haber profundizado, haber contado esta historia en el marco para ilustrar a la gente, ni uno lo mencionó. ¿Por qué? Porque no se dan el trabajo simplemente de profundizar en las noticias hoy día. Y eso es una carencia grande, o sea, una falta que la gente yo creo que va al final resintiendo. Eso no sé, ya me pegué un tremendo párrafo. Tú también escribes en el diario de la Sech, ¿no? Ah, Perdón, también del en Pen, la, sí, en la Simpson 7. La Simpson Sí, 7. también he escrito en la Simpson 7. Y en entre paréntesis También en también. Entre Paréntesis, también para Stultifera Navis, que dirige Víctor Hayden, para Off the Record, de Rodrigo González. También he escrito cosas para afuera. Y repiten mis artículos, por ejemplo, una cosa que se llama libros y revistas, también otra, todo lo de la nueva mirada lo repiten ahí en otro. Así es que, bueno, escribo harto. Me encanta Me escribir. comentaste algo que querías publicar con el grupo de los inútiles. Sí, ahora en noviembre. Lo que pasa es que Los Inútiles es un grupo que surgió con Oscar Castro, Ujú. digamos, o sea, hace un siglo casi, 90 años también. Esa es la verdad, 91 años este año. Y se formó, no solo, no fue que Oscar Castro lo formara, sino él y una serie de otros poetas, pintores, que se solían juntar así a tomar una cerveza, una copa de vino en las tardes, en algún restauranzucho de esos de los barrios bajos de Rancagua. Y, y decidieron un día que eran un poco anárquicos, ¿ah? Hay gente que no quiere reconocer que Oscar Castro era anarquista, pero la verdad es que hay varias pruebas de ello. Y, y decidieron hacer este grupo, pero no tener estructura legal ni nada, sino ser un grupo informal formal, ¿ya? Y buscaron un nombre y la verdad es que recordaron, no me acuerdo si fue el mismo Oscar Castro, que la gente como más formal, los panaderos, los carniceros, cualquiera que pasaba, los veían a ellos ahí en esos restaurantes y decían, ahí están esos inútiles. Entonces dijeron, pongámonos los inútiles, pues si ya total así no, nos tratan, Ya nos llaman así. seremos los inútiles. Entonces los inútiles, que ahora sí se está formalizando después de casi un siglo, y somos ya Corporación Cultural desde hace 2 meses, todos los noviembre de cada año organizan una romería al cementerio de Rancagua, a la tumba de Oscar Castro. Y ¿por qué el 1 de noviembre? No es porque sea el Día de los Muertos ni nada, sino porque es el día en que Oscar Castro murió. Muy atinadamente, muy poéticamente, murió el 1 de noviembre. ¿Ya? Entonces siempre se juntan, va gente, no solo de Rancagua, generalmente visitan, hay gente que va de Santiago y de otras partes. Y van músicos, por ejemplo, el año pasado había 3 grupos musicales. Estaba Carboná, que es un tipo que canta fantástico, que es de la región, y no me acuerdo los otros, así que me van a perdonar. Pero entonces nos juntamos después de esa romería a almorzar, en general juntos y a conversar, a recitar, a cantar. Bueno, es una tarde, un día que está reservado en el año. Y junto con eso se saca la revista Actitud, que se saca una vez al año. En esa revista también escribo. Y este año el tema central son las infancias. Y es el tema Ah, del tema. ajá. ¿Qué más te iba a preguntar? Ah, vi tus publicaciones. Creo que esa lista está mal.
Pues me salió que solo tienes 7 publicaciones y creo que tienes como 14 si no me equivoco, No, no ¿no? tengo tantas, porque la verdad es que yo creo, tengo 8, ¿ya? Pero la verdad es que no ha sido mi meta publicar más así una cantidad inmensa. Creo que uno tiene, hay gente que yo escucho y dice, tengo 50 libros, ¿ya? Y yo los miro, digo, claro, si he publicado 3 cada año. Yo encuentro que es una cantidad fenomenal. O sea, la misma Isabel Allende, que ha publicado tanto, no publica 3 libros al año. ¿Ya? Y eso que ella se sienta a escribirlo y tiene todo un método. Creo que lo que vale es escribir. Voy a decir que, por lo menos en la revista Actitud, ya que estábamos conversando hace unos minutos antes de entrar al otro, eh, hay una convocatoria abierta, o sea, se aceptan colaboraciones. Si Oh, alguien quiere mandar un poema, algún cuento corto, porque es una revista, ¿no? La gente a veces le dicen un cuento y manda 6 páginas, 6 carillas, y esa cuestión es muy impublicable en es muy una difícil, revista. claro. Eso. Bueno, después, pasando lo de las publicaciones. La verdad es que para mí el ejemplo a seguir ha sido siempre Juan Rulfo. Juan Rulfo está reconocido, además es un gran escritor, o sea, me he leído varias veces su libro. Tiene solo 2 libros en toda su vida, 2 libros. Después publicaron las Los cartas claras, cuentos, sí, qué sé claro. yo. Pero él publicó en vida 2 libros. ¿Por qué? Porque no estaba empeñado en una carrera por publicar 50 libros o 60 libros. La verdad es que no es la cantidad, sino la La calidad, que calidad. tengan alguna trascendencia. Si no, uno podría publicar cualquier tontera. De hecho, yo tengo que publicar, y eso van a ser 2 o 3 libros, si me dedico a trabajar las crónicas, que ya me lo han pedido varios temas, pero son como 300 y tanto. Entonces tengo que seleccionar el trabajo de edición, es muy largo, ¿ya? Y agruparla, ¿ya? Pero tengo 4 poemarios, ¿ya? Novela, cuentos, que la de cuentos va en su segunda edición, y la segunda edición es ampliada porque tiene 3 cuentos más que la La primera. primera. Y esa tuvo muy buena crítica en Argentina. Ese de cuento, la reedición no lo he presentado en Chile todavía, porque lo hice en el marco de la Feria del Libro en Buenos Aires, y ahí las críticas que me llegaron por escrito y todo de escritores y críticos en Argentina fueron muy notables. De hecho, también me lo pidieron para ver si participa en otra parte. Así que me sentí muy orgullosa. Pero con el trabajo en la presidencia de PEN me cuesta dedicarme a lo mío Eso personal. mismo te iba a preguntar, Personal. porque hay mucha Cuesta gente que no mucho. conoce Mm, particularmente qué es PEN. ¿Y no. tú estás de presidente o de vicepresidente en este momento? Presidenta. Antes eras vicepresidenta, Hace ¿no? 2 años, este es Ya, mi tercer año de de presidenta. presidenta. ¿Ya? Entonces, para que les Exacto. expliques Y, de qué se trata. y siempre me han elegido por mayoría, porque es por elección popular, o sea, Exacto. por una mayoría grande. Este año ¿Ya? hubo lista de nuevo, ¿no? Sí, Sí, en abril sí, pasado, sí. a fines de marzo. Ahí me reeligieron hasta el 2027. Ay, ya. Y bueno, lo que pasa es que la gente en Chile conoce poco a PEN, ¿ya? Aunque hoy yo creo que lo conoce un poquito más. A nivel internacional es muy reconocido, o sea, es la única organización de escritores que reconocen las Naciones Unidas, la agrupación mundial. No hay otra agrupación, o sea, la SAGE, perdonando, que me perdonen los de la SAGE, no la conoce nadie afuera de Chile, ¿ya? El, el PEN tiene 25.000 escritores asociados en el mundo. Está en más de 100 países, en serio. Sí. Y tiene su sede de maestría en Londres, y funciona básicamente a través de 4 comités. ¿Ya? Ahora son 5, porque ahora en Congreso en Cracovia, en septiembre, ya parte el 5.er comité oficial. Los 4 comités que tiene PEN Internacional son el Comité de Escritores Encarcelados y Perseguidos, que tiene un trabajo inmenso, ustedes comprenderán en el día de hoy, porque hay muchísimos escritores y escritoras y periodistas, blogueros que están perseguidos en el mundo. No se crean que los blogueros hay muchos perseguidos en algunos países. Después, y tiene PEN Internacional, hace un listado de casos anual que en este momento tiene 125 casos, muy preocupantes, de gente que está presa en China, en muchos lugares, ya en Myanmar, en Gaza, bueno, no vamos a mencionarlos todos porque en este momento son muchos.
Después está el Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos, que ahí se rescatan las lenguas originarias que están en peligro de extinción. Esto hay que tener en claro que no son solo las lenguas indígenas americanas, sino, por ejemplo, lenguas como el catalán, el vasco, ¿ya? El galés, dialectos italianos. Hay muchas lenguas en el mundo que están en peligro de extinción y con la lengua se pierde a veces una cultura, si se dejan extinguir. No se trata de imponerlas como segunda Claro, lengua o no. qué sé yo, la gente siempre se va a los extremos. Se trata de rescatar y de hacer y promocionar. El otro comité es el comité de escritoras, de mujeres, digamos, que es para cortar las brechas, o sea, simplemente tiene ese objetivo, ser acortar brechas que todavía existen entre la escritura femenina y masculina. Y el cuarto es el comité de escritores y escritoras por la paz. Adivinen que si tiene trabajo en este momento, ya, y que tenemos además el orgullo de que es un chileno, el vicepresidente de PEN, que es Germán Rojas, el que preside ese comité a nivel mundial. ¿Ya? Así que ya, ahora estamos a punto de sacar algo, porque hay realmente muchas cosas. Hay que pensar, en la newsletter, además lo dije, yo hago una newsletter mensual de PEN, que en este momento no dije el número, pero hay 64 conflictos bélicos en el mundo. 64. Es la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? No habían habido tantos conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Y cada día aumentan. Hace pocos días empezó uno entre Camboya y Tailandia, Ujú. que acá en Chile nadie le importa nada, porque no tienen ni idea, parece, en dónde está Camboya ni Tailandia. Así que ya tampoco saben quiénes son los drusos, ni, ni los sirios, ni los de Myanmar, ni los kurdos, ni nada. Pero bueno, pero la verdad es que hay una cantidad de conflictos inmensa y millones de personas y niños desplazados. Y yo digo millones sin exagerar, porque son millones los que están desplazados de sus tierras, de su hábitat, ya que viven en condiciones súper precarias. Entre ellos, muchos periodistas, porque el año pasado murieron más periodistas que en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En conflictos bélicos, especialmente en Gaza, murieron una cantidad increíble. En México, sin estar en guerra, murieron como cerca de 50 o más. Entonces, es un país, es un mundo que está muy en conflicto. Esos son los 4 comités bases de PEN. Pero ahora va a haber el quinto, que ya está conformándose en todos los países, en la mayoría, que es el de jóvenes, el Tomorrow Club, que llaman, que son los escritores del mañana. Recuerdo hace un tiempo se estaba formalizando, me Sí, comentaste un par de meses. sí. Y ayer tuvimos reunión. Sería interesante porque ya se estructuró para PEN Chile, o sea, está iniciando. Precisamente me estaban preguntando ahí que iban a hacer el WhatsApp del comité, ¿ya? Así es que Gonzalo está a cargo, ¿ya? A ver si acaso, André. Eso lo podemos raro dejar, ¿ya? Ya. Pero sería interesante porque yo creo que van a hacer cosas, porque además el comité a nivel internacional tiene un sitio web y una cosa donde está compartiendo el trabajo de escritores jóvenes desde los comités de PEN, lo cual es importante si uno quiere trascender fronteras, te fijas, y que lo conozcan más allá de este país que es tan requete lindo, porque por Dios que es bonito y pequeño, eso sí, en los extramuros del mundo. Y como me dijo un hijo mío que estudia, que trabaja en la universidad en Basilea, en Suiza, si él tuviera que elegir 2 países donde vivir en el mundo, elegiría Suiza porque seguro que es neutral en cualquiera de estos conflictos y después Chile, porque es el único país donde no va a llegar una bomba atómica en caso de conflicto nuclear. Seguro que no llega. Está muy lejos. Está muy No, apartado y no incluso para somos, aquello. no, y no somos interés de, tú No, captas que ni siquiera si fuésemos interés ya no estaríamos claro, aquí. ¿entiendes? O sea, ¿qué le va a interesar a alguien ponernos una bomba en Chile? No sé, no tiene sentido. Entonces, es realmente agradable, hay que pensar y valorar las cosas buenas que tenemos. Ya. ¿Mm? Fuera de todos estos diarios con los que estás viendo, con lo de Mm. los inútiles, ¿estás pensando en publicar otra cosa, Sí, algo particular tuyo? sí, tengo 2 poemarios listos. Ya. Uno que espero a sacar este año, que se llama tentativamente Eros en la bruma, ¿ya? Y que está listo, está con todos sus derechos hace un año.
Tengo que terminar la edición final, nada más. Y yo esperaba haberlo presentado ahora en agosto, Ya. ¿ya? Está el editorial, está todo, ¿Se puede pero saber la editorial? no, 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 porque después eso es propaganda, es publicidad, ¿ya? Pero ese lo tengo listo, igual que la reedición de... Es que yo tengo que darle el vamos, ¿te fijas? Ya. Porque como no tengo tiempo para programarlo, además, ni hacerle, porque hacer una presentación que tú no te vas a preocupar de que llegue gente, de que se difunda, es un desastre, ¿te Sí, fijas? no. O sea, es perder energía. Entonces, la verdad prefiero esperar a lo mejor en septiembre, porque no tenía pensado hacer estos talleres de, en San Vicente de Tahuatahua, que está, me implica salir de Santiago. Y hay que prepararlos también, porque no se llega, se trata de llegar improvisando siempre, aunque siempre ya uno tiene una parte lista. Esto no alcanzaste a comentarlo, que lo conversamos antes de grabar, Ajá. sobre el taller. Sí, es Comenta un que poco sobre... yo trabajo mucho en la sexta región también, porque es mi lugar de origen, digamos. Ujú. Yo nací en Machalí y mi madre vive ahí, paso gran parte del tiempo, o sea, yo diría que un tercio del mes al menos lo paso en la sexta región. Y entonces con la Secretaría Regional del Ministerio de Cultura tenemos muy buena relación. Y la semana pasada, por ejemplo, yo fui a hacer unos diálogos en movimiento junto con la gente del ministerio a Lolol y a Paredones, ¿ya? Porque ahí me compraron un poemario, o sea, no sé si conocen el proyecto Diálogo, el programa Diálogo en Movimiento. Es un programa bastante antiguo del Ministerio de Cultura que todos los años en la parte del fomento lector ¿Ya? compran libros de escritores, poetas, que sé. Muy poco de poetas, en realidad conmigo han hecho un programa piloto. Y le compran libros que hayan publicado ya y sale hacen una búsqueda, tienen un sitio para buscar escritores y escritoras y le compran, supongamos, 70 80 ejemplares del libro, ¿ya? Y eso se lo entregan a colegio, a un curso completo, un cuarto Ya. medio de un colegio, o en las cárceles, que también he hecho en el pasado en cárceles, y les pasan estos libros con un tutor, tienen que leerlo, analizarlo, y después se hace una reunión con el autor, ¿ya? Para conversar y que te hagan preguntas, uno le responde. Y eso hice la semana pasada, estuve por todo el día, partimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 7:30 de la tarde, ¿ya? Conversando con los chicos que habían leído el libro, que te hacen todas las preguntas, y en poesía fue un reto y la verdad es que mis dos poemarios que han comprado el año anterior les han gustado mucho y los chiquillos los han leído, Claro, no has ¿ya? quedado ahí... Sí, porque los programas escolares no incluyen poemarios. No Ya. sé si ustedes se han dado cuenta, alguien se ha dado cuenta que en el material de No, lectura nunca, solo nunca hay poemarios. máximo teatro. Sí, pero Generalmente poemarios pura novela. no existen, ¿te Ujú. fijas? Entonces es una novedad para chicos de cuarto medio, de segundo medio, que les den a leer un poemario, ¿ya? Y ha sido una prueba de que hay interés, o sea, que no es un tema así como de repente dicen, sí, en Chile hay muchos poetas, pero no hay nadie que lea Claro. poesía. Eso no es tan cierto, es que Últimamente falta. la verdad es que ha surgido mucho los Así es, grupos, sí. las formas. Sí. Y tú ves que va gente, o Se sea, mueve hay gente ahora. interés en ir a escuchar poesía, hay interés de gente en hacer poesía. Te fijas, yo creo que es un mito eso de que no hay lectura Sí, yo de creo que poesía. hace 15 años era mucho menos lo que se movía que ahora. Mucho O menos, sea, mucho hoy menos. uno puede ir por Sí, cualquier, o sea, aquí que estamos en todo, Providencia, caminamos por ¿no? Providencia, Sí, una librería te hace un evento, el otro claro. está haciendo un taller, Eso es una mismo novedad. centro cultural acá Claro. está haciendo... Eso es fantástico. Te fijas, las librerías que se han abierto a hacer presentaciones, conversatorios, recitales pequeños. Te Claro, fijas que no se necesita un gran espacio ni gastar una fortuna, porque, bueno, los poetas, la mayoría no son ricos, esa es la verdad. en una de esas, Ya, digámoslo en serio, pues, Andrés. pongámoslo. Ya, la verdad, en general, uno no se hace rico escribiendo poesía, ¿ya? Y ni Zurita, ni nadie, ¿ya? Mitch, es súper poeta Zurita. El superpoeta Zurita. Ya, ya. No sé qué es lo que por qué se ríen aquí, pero bueno. Eh, yo la verdad de las cosas que debo reconocer que gracias a mis hijos, que son grandes personas, no voy a hacer caso de esta risa, ya, tengo todos los libros de Zurita, tengo los de Nicanor Parr, ya, pero cuenten la historia, bombón. Ya.
No puedo, nos cortan aquí, nos van a despedir. Continúa, no. Ya. No, sí, yo les podría contar mucha historia porque yo tengo Ah, una vida muy larga, así que ya a esta altura, ¿ya? Yo conocí a Zurita de joven, cuando estaba en el CADA, que ustedes no deben ni saber lo que es el cuando CADA. hacía las La performances, performance, claro. cuando estaba Con la Lottie con los Rosenfeld, monos babuinos. sí, y la plancha. La playa. ¿Verdad? Vamos, mejor no sigamos con las No, performances, y porque si no. otras cosas. En Claro, esa época conocí a Limebel también, con las yeguas con del la yegua del Apocalipsis. apocalipsis. Ya. Le dedicamos un capítulo a LMBL, Mm, a la muerte de ay, las yeguas. maravilloso, Pedro. Escribe fantástico. Realmente uno de Sí, los grandes escritores chilenos. A mí me encanta, te lo digo. O sea, sí. creo que todavía no es suficientemente reconocido. Todavía opera el prejuicio. Pero como voz de la, ¿cómo se llama? Ay, la palabra se me escapa en este momento, de la marginalidad, Ujú. además, es notable. O sea, porque la mayoría de los escritores vienen de otra procedencia, no vienen del Sanjón de la Guada, ¿me entiendes? Y no reflejan esa Claro, y realidad. si lo son, no lo intentan reflejar tampoco. Exactamente. Quizás también es el mérito, por eso, de Rivera Letelier, te fijas que Ujú. refleja todas las historias del norte, porque también tiene un recorrido desde. Hay que pensar que Rivera Letelier no fue un letrado desde niño, o sea, aprendió con el tiempo, llegó a ser premio nacional, ¿ya? Y eso significa muchas cosas, no es que el mérito sea todo, pero, pero en él hay todas las historias que son de transmisión oral, además, del norte, Que el ¿no? norte ha Sí. Mm, intentado hacerlo en varias ocasiones. mm. Bueno, con Andrés Claro, Sabela, sí, con todas estas revistas que salieron en el sí. norte, fue eh, muy. Porque eran como muy de nicho también. Es de nicho, porque hay gente, por ejemplo, a mí me encanta Rivera Letelier, me entretiene, todo lo demás, porque sus relatos son muy ágiles, son muy amenos, o sea, te pescan. Él es un gran contador de historias, Ujú. ya que hay gente que es como, él narra historias y puede contarlas verbalmente, además. Cuando te habla así en una entrevista, es un narrador de historias, sigue contando historias. Y esas historias reflejan una realidad que este país es tan largo y tan diverso, porque la vida en el norte Es- es tan no distinta a tiene la del nada que ver, centro y claro. la del sur, ya son vidas Sí. totalmente distintas. Entonces, sentir que hay una voz que te las trae, que te las muestra, es importante, ¿te fijas? Y en Chile hay muchos escritores que representan regiones. Coloane es el sur, el extremo sur, te fijas, la Patagonia, ya, Exacto. una distancia, que no tiene nada que ver en el norte, ¿no es cierto? Son dos mundos, ¿ya? Y así muchos escritores, ¿te fijas? Te van representando Yo creo que distintas. Telier decía que tendríamos que tener un poema, un ¿Mm? poeta por cada pueblo. Así Para es, poder. más o menos. Porque hay mucha diferencia, ¿no? Hija, yo la veo desde Santiago hasta Rancagua y hay una diferencia brutal. No te diré todos los pueblos preciosos que hay ahí donde, para la costa, digamos, como San Vicente, Lolol, todos son pueblos maravillosos, o sea, que deberíamos ir a recorrer. Me ¿Mm? acuerdo cuando tuve la oportunidad de poder ir al norte. Ya, Claro, la lectura es muy difícil. hermoso. La cultura en sí se basa en otros ámbitos. Es que es otro. Es otro mundo. Y con el sur y con el centro Es que son son mundos casi países totalmente desde la distintos. geografía, ¿te fijas? Sí. Cuando uno va al norte, mi marido era minero, le encantaba la minería y recorrimos muchos lugares del norte, acampamos en el desierto, ya varias veces, porque nos gustaba, éramos más jóvenes, acampar en la mitad, haciendo en plena soledad del desierto, ¿te fijas? Con carpa, con todo, hacíamos fogata en la noche, todas esas cosas. No había nadie, nadie. Estar de noche en el desierto es una cosa Sí. increíble, de una belleza insólita, digamos, cuando hay luna llena ya es Una para, soledad muy particular, me decía. para entrar en delirio, así como Sí. que, porque uno parece que va a tocar la luna, te fijas que tira la mano y el cielo. Es una cosa inexplicable. Y los colores del norte, del desierto, de las rocas, todo lo demás, tienen también una cosa maravillosa. Pero eso no tiene nada que ver con el verde del sur, te El fijas, y los agua, bosques, la y la humedad. humedad, te fijas, ya, el frío. O sea, son mundos tan diferentes que en realidad uno tendría que tener poetas y escritores que representaran cada región, o sea, cada pueblo, quizás, como decía Atelier, ya, que a mí me encanta Atelier porque yo creo que hay mucho de Atelier en mis poemas, ya. Yo le doy mucho a la naturaleza, al agua, está muy metida. Todo el larismo ahí. Hay mucho larismo, sí. Mi hija, aunque la verdad me gustan tantos poetas que yo creo que debo tener un poco de algo. Una recomendación que haga
a los oyentes. Ay, mira, primero que nada, volver a leer a Mistral, porque Mistral es una desconocida. Todos hablan de Gabriela, Pero pero nadie la lee. nadie la lee, exacto. Además, mira, lo que te voy a decir, algo que refuerza lo que decíamos antes. ¿Cuántos libros publicó Mistral en vida para ser un Nobel? 3. Para la selección, sí, solo tres, po. Solo 3 libros. Tala Y y Desolación, Desolación. ¿ya? Ah, no. Y Ternura también estaba. Ternura. Sí. Sí, Se me Tala estaba estaba escapando. después. Sí, Tala Está fue perdido. después. Sí, Sí. Tala fue después. Se me cambiaron los. Pero la verdad es que uno dice 3 libros, nada más. Ahora, la obra de Gabriela Mistral es monumental. Es inmenso. Y lo que todavía no conocemos da como para 10 libros más. Porque todo lo que le heredamos a la Doris Dana, que está en la Biblioteca Nacional, todavía no se ha visto una parte, o sea, un poquito. Y de ahí, bueno, tenemos la edición del Poema de Chile, que fue editado y publicado 20 años después de Sí, la se muerte. reeditó hace un par de años de nuevo Sí, agregando algunos así poemas es. inéditos. Exacto. Pero ¿quién ha leído el Poema de Chile? Yo te digo, son muy pocas personas. Súper pocas personas, porque yo me he encontrado con sorpresas grandes que alguien me dijo una vez, pero el Poema Chile de la Gabriela, perdón, le dije yo, el libro Poema de Chile. Me dijo, yo pensé que era un poema. Ya, no, le dije yo, es es un viaje Claro. desde el norte al sur y se enlaza con lo que estábamos hablando, ¿te fijas? Em, entonces la gente no la conoce y también se queda con esas cosas que nos enseñaron en el colegio, ¿te Como fijas? sé yo, de Gabriela Infantil, Exacto, que de... además están llenos de crítica social, Claro. porque el Piececitos de niño es una crítica brutal a los niños que andan a pata pelada y qué sé yo, muertos de frío. Em, pero todos se quedan con esa frase, o el todas íbamos a ser reinas, ya. Idealmente llegan al beso, ya. O al nicho, helado. Al dicho. Pero por ahí, de ahí no salen, ¿te fijas? La verdad, yo siento que la gente no la conoce y es una gran, gran poeta, no solo chilena, o sea, muy reconocida afuera. Mucho más reconocida afuera que en Chile, diría yo. Ya, esa es la verdad, porque Neruda nosotros lo respetamos y lo reconocemos, aunque hay mucha crítica a las mujeres hoy día y de los feministas, Neruda. Pero yo separo la obra de ciertas actitudes. ¿Ya? Por supuesto. Y Huidobro es genial, sí, genial, porque además, creador, te fijas, ya, crear una corriente no es poco. ¿Ya? De Roca tiene una personalidad monumental. Ya me gusta mucho la Binet, Sí, sí. su mujer. La Binet de Roca es una poeta total. Dedicamos también un programa a ella. Sí, De es casi hace fantástica. poco, dentro Muy de... poco conocida por la gente, igual que la Estela Díaz, Marín, Claro. que la gente habla de la colorina, pero también que la primera poeta punk, que no sé qué. Es que terminan siendo portadas más Sí, políticas que leídas, claro. ese es el Pero problema. la lectura yo no sé cuánto es y el poema Palabras de la Estela es, pero La editaron en Cuarto Propio sí, hace poco hace poco. con toda su Mm, poesía. sí. Y ella tuvo unas aventuras increíbles, porque, bueno, como fue pareja de Nicanor Parra un buen tiempo, Sí, estuvo y ahí él con Jodorowsky leyendo sí, también también, y ahí. con este Beatnik, ¿cómo se llama? El que vino a Chile. Ah, Ay, el ídolo de la generación Beatnik, el escritor que era totalmente volado. También tuvo una aventura porque se la endosó Nicanor Parra. ¿Allen? ¿Ah? ¿Allen? No, no, Ginsberg, Allen Ginsberg, Ginsberg. Sí, pues. Allen Ginsberg, Allen está Ginsberg. errado, el del aullido, ¿ya? Él, que escribió Sí. sobre la estela afuera y todo. ¿Sí? Sí, No, le no, escribió no he un par de leído eso. poemas, sí, No, sí. eso no lo vi, Yo no lo... hice un artículo sobre ella. Eso lo sé. No sabía Sí, eso. para que tú sepas, él estuvo con ella y estaba vuelto loco por la estela, ¿ya? Creo que lo tuvieron que bajar hasta de un árbol, ahí, ¿ya? Sí, que él volaba mucho. Sí, era un Eh, personaje muy particular. Ya. ¿Y cómo se llama? Bueno, y Nicanor Parra, que con mucho cariño le dedicó a la Estela la La víbora, víbora, digamos. claro. ¿Ya? Bueno, Pero a su altura. a mí me gustan los antipoemas de Parra, me hacen reír Sí, cuando están en son el... entretenidos, la Tienen verdad. cosas Tiene de todo. Me decía súper... Parra, tiene de todo. Es un Bueno, tipo muy serio en sí, algunos poemas, en otros en otro... Sí, extravagante. Me gusta cuando molesta a los otros poetas. sí, De ese mundillo, sí. también Lira, todo esto Sí, de... son interesantes, que hay un mundillo ahí, ¿te fijas? Pero hay tanto poeta bueno en Chile, ¿sí? ¿Qué es el problema? O sea, Hay harto uno para no leer. termina Sí, nunca de no. leer, ¿te fijas? O sea, yo creo que te puedes pasar la vida entera leyendo. Y un extranjero, ya que
escogiste, Bueno, Gabriela? es que en extranjero yo te voy a mencionar españoles o latinos Sí. porque creo, y eso lo creo firmemente, Ya. a pesar de lo que dice la gente, que la poesía tiene que ser leída en el idioma original y Materno. materno. Las traducciones siempre no son el reflejo exacto de lo Un que es el poema. acercamiento. Es un acercamiento, una aproximación que te permite, pero nunca tiene el sentido que le dio el poeta en su lengua materna. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es que ahora se me va a ir el nombre, este escritor que le dio, ay, qué terrible, que me encanta, que es salvadoreño, ¿ya? Que murió y que es el que le dio origen al unicornio azul de que compuso Dalton. Silvio Rodríguez, ¿ya? Dalton. Dalton, Roque Roque Dalton. Dalton. Roque Dalton, que me parece maravilloso, Roque Dalton, ¿ya? Me encanta, ¿ya? Y aquí no sé cuánto lo conocemos, pero Roque Lo Dalton, recomendamos aquí. bien, me parece muy bien que hayan recomendado a Roque Dalton, ¿ya? A Hernández, por ejemplo, en España, Miguel Hernández. genial. Te fijas, yo lo encuentro brutal. Y por sobre todo a Federico García Lorca. Que ahora ando buscando, por favor, la versión completa de los sonetos del Amor Oscuro, que acaba de salir hace poco tiempo en España en una edición muy reducida y no lo he podido encontrar porque nunca se había publicado antes completa. Estuvo siempre censurada. Primero por el franquismo Claro. y después por la democracia y la familia, porque no querían que publicara algunos versos, supongo, muy explícitos de amor oscuro. Ya. Claro. Era muy recatado, Federico. Sí, no, Federico no era recatado. Yo creo que No, ha en sido uno de los más absoluto. grandes Sí, poetas no me. del habla hispana. O sea, Se paseaba con Neruda. o sea, Una no. anécdota que fueron para Ajá. Argentina Sí, sí, juntos. estuvieron juntos. Mucho Y tiempo. Federico conocía a todos Todo lo el mundo. conocía y Todos lo querían conocía. a él. Todos lo querían, era un tipo muy simpático, ¿te fijas? Ya Era era, fiesta él. era una fiesta, ¿ya? Y era un gran creador porque no es solo poeta, es dramaturgo, o sea, él tiene una cantidad de obras impresionante que también lo conocemos poco, o sea, para profundizar tienes que dedicarle mucho tiempo a cada uno, Sí. ¿ya? Pero grande, grande. Y estamos en el mes que los españoles llaman algunos el mes de la insurgencia poética, ¿no lo han visto? Que es por Federico García Lorca, Que es ¿ya? desconectado yo. No, yo tenía que contestar y no alcanzaba a contestar si quería participar en la insurgencia. Qué bonita palabra, ¿eh? Insurgencia, La insurgencia poética, me parece. ¿ya? En honor a Federico García Lorca. Lo hacen todos los agostos, los últimos años en España, ¿ya? Para que veas que los españoles tienen sus cosas. Sí, lo han vapuleado harto últimamente, Sí, sí, pero bueno. bueno. Pero mira, Es que, también es cierto que gracias al fueron, Centro Cultural de España. ¿verdad? Tienes razón, se me había olvidado esa parte que horror. Me van a despedir aquí mismo. Ya. No, pero mira, hay que pensar que España fue el único país, ya Pedro Sánchez, que podamos decir que es A, B, C, porque todos los gobernantes tienen sus bemoles, ya, pero fue el único de la Comunidad Económica Europea que se opuso al aumento de gasto militar Claro. en los próximos años, ya a petición de nuestro querido y estimado Monsieur Trump, ya, que, él, por ejemplo, todo lo que es cultura le carga. La persecución que hay en Estados Unidos en este momento a la cultura es brutal. Ya, te digo honestamente, la censura de libros, que por suerte aquí nosotros no tenemos. En Estados Unidos hay más de 500 títulos que están Sí, censurados y la del libro. actualizaron hace poco para las ¿Eh? bibliotecas nacionales Así e es, internacionales. así es. Incluso Claro, algunos escritores nacionales los prohibieron los prohibieron, sí. en Estados Y Unidos. Vi la lista. no pueden estar en colegio, no pueden ser Exacto. difundidos, No no es que pueden, los prohíban en una librería, claro, pero no tienen, pero no pueden estar en bibliotecas públicas. así es. Exacto. Sí, vi, no me acuerdo. ¿No? Habían algunos chilenos que Y lo prohibían. aumenta la Isabel Allende, le prohibieron dos. Ya. ¿Ya? Entre paréntesis, sumamente subversiva la Isabel. ¿Me fijas? Pero sobre todo en Florida, en estados como esos que tienen mucha circulación, ¿ya? Y que el gobernador es bastante conservador, por decirlo menos. Sencillamente. Sencillamente, no. Mira, eso me merece un capítulo completo conversar sobre Estados Unidos en este momento porque francamente yo nunca creí que iba a vivir para ver lo que se está viendo. No sé si es porque yo priorizo ver noticias, ya veo las noticias en YouTube, porque no tengo noticias en Chile para ver. Esa es la verdad, porque no tengo paciencia para estar 40 minutos escuchando sobre balaceras y otras cosas. No tengo ninguna. Debo reconocer que no tengo ese morbo. Ya, y sobre todo cuando en el mundo están pasando cosas
terrible, ¿te fijas? Horrorosa y aquí parece que está lloviendo nomás en la casa del lado. Ya, te lo juro. Siento que no podemos ser tan indiferentes, ya aunque vivamos en un país en el extremo del mundo. Creo que tenemos que tener conciencia de que, así como alguna vez fueron solidarios con nosotros, ¿te fijas? ¿Ya? La Hay que solidaridad es, recordarlo. claro, nunca hay que perderlo porque la solidaridad es algo que va y viene, ¿ya? Y no sé, o sea, se me ocurre que nadie sea solidario con Suiza, a pesar de que sea un país tan tranquilo, porque siempre es neutral, así que no toma partido con nadie. Entonces nadie toma partido por ellos Claro, tampoco, pero bueno, no lo necesitan, ¿ya? Esa es la verdad. esa es la verdad. ¿Ya? Bueno, he hablado mucho. Bueno, ha sido un gusto conversar nuevamente. Nos hemos encontrado un par de veces Sí, para conversar y ya, molestar gente, pero eh, esperamos vernos luego. Veamos si espero. vemos lo del evento, lo de Oscar Sí, Castro. hay varias. Y eso, un gusto. Hay muchas cosas. Hay muchas Tenemos una cosas. velada programada para el Ah, 27 de agosto también, en Mish. la Sech. No, sí, hay muchas cosas en camino, no te preocupes. Invitarlo a ver Pen, a ver las actividades también, Ujú, por si se quieren integrar, sí. por si les gusta. Yo Bueno, creo que hay hartas cosas que hacer. O sea, si uno quiere hacer, hay. ahí. ¿Ya? Y hay muchas oportunidades, porque son pocos, siempre son pocos los que trabajan, ¿te fijas? Pero hoy en día están súper bien estructurados los comités en Chile, ¿ya? Hay gente trabajando en todos En ellos. todos lados. Sí. Ajá. Bueno, Así que yo los invito ahí, cuando quieran. muchísimas Ajá. gracias. Gracias, André, y a Nos ti vemos, que estén por... muy bien. Ajá.